tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy durante la conferencia que abordará el tema de la contaminación espacial y que será desarrollada por una gran invitada. Ella es ingeniera en computación por parte de la UNAM con especialidad en sistemas embebidos. Es desarrolladora de software, metalera, celta, apasionada de la astronomía, divulgadora de la ciencia, amante de los telescopios y principiante en astrofotografía. En la Agencia Espacial Mexicana fue responsable de sistemas web de divulgación, del portal de la revista de divulgación hacia el espacio y de la Semana Mundial del Espacio México, así como del desarrollo de materiales de divulgación en ciencia y en tecnología espacial, interactivos 3D y talleres de robótica. También fue responsable en la Noche de las Estrellas del sitio web. Cuenta con experiencia de 10 años en sociedades astronómicas como SAFIR, que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la Sociedad Astronómica de México y la NUIT, con pláticas de divulgación de temas de astronomía y astronáutica. Actualmente trabaja para MBS Radio, desarrollando los sistemas web que facilitan la operación interna, así como en proyectos personales de divulgación y consultoría de ciencia y tecnología en la Agencia Espacial Mexicana y en otras sociedades de divulgación, así como en la Semana Mundial del Espacio. Ella es Zaira Friné Acosta. Antes de darle la palabra a nuestra conferencista, solamente quisiera invitar a nuestra audiencia a que escriban sus dudas o comentarios en la sección de preguntas y respuestas de esta plataforma. Puede ser durante o al terminar la plática. Pues bien, muchas gracias, Zaira, por acompañarnos. El micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Sara. Y pues, sobre todo, gracias a todos ustedes que hicieron posible esta invitación. Gracias al Colegio Madrid por invitarme. Siempre es un gusto estar compartiendo este tema y otros temas también de astronomía y astronáutica, por supuesto. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que parece ser que no tiene importancia, ¿no? Que es la contaminación espacial. Y es que de hecho nos pasa como a la generación a lo mejor de nuestros abuelos, quizá, en la cual antes solo importaban los caballos de fuerza y la palabra ozono no existía, ¿no? Y hoy por hoy estamos castigando y condenando enérgicamente ese tipo de actitudes del pasado, porque el día de hoy, bueno, pues ya echamos a perder la capa de ozono, está súper contaminada la atmósfera, nuestros ríos, nuestros lagos, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes nos han traído a un estado de emergencia y de pronta actitud para con nuestro planeta, ¿no? De un compromiso ya innegable, ¿no? Y de repente cuando decimos contaminación espacial, pues también de repente nos causa risa y decimos, ah, ¿eso qué importa? Vamos a colonizar a Marte, vamos a colonizar la Luna otra vez y vamos a mandar satélites y queremos Starlink y queremos internet satelital en todas partes. Sí, pero se ha puesto a pensar acerca de la contaminación que todo esto está dejando. No, puedo apostar a que no. Vamos a platicar un poco acerca de esto. Si lo han pensado, pues qué padre, qué bueno que me mantienen informados. Y bueno, si no lo han buscado, creo que es una buena área de oportunidad para que se desarrollen profesionalmente y eventualmente pues apoyen como tal a la humanidad a deshacernos de esta contaminación espacial, ¿no? Vamos a comenzar. Y es que todo comienza justamente con este tipo de proyectos y ambiciones, ¿no? Si queremos rastrear eh, todo el desarrollo espacial hacia la parte de atrás, pues tenemos que irnos hacia los orígenes bélicos, que lamentablemente de ahí es donde sale todo esto, por el querer tener el dominio ahora de un espacio aéreo y del espacio propiamente, para poder tener un dominio sobre las otras potencias que tenían un dominio una potencia militar y que pues estaban amenazando a cada uno de los países. Entonces dijeron, pues ya no vamos a arriesgar a nuestras tropas, podemos atacar desde lejos. Y entonces empezaban a diseñar con distintos personajes, ¿no? Que ya conocemos, a lo mejor algunos de ustedes conocen, como Von Braun, por ejemplo, ¿no? O con Korolev, ¿no? También. Entonces, todo ese tipo de personajes apoyaron en un principio a un proyecto que tenía fines bélicos. Sin embargo, la visión de estos personajes era más allá de los fines bélicos porque ellos soñaban
conllevar, si bien ellos no, pero sí conllevar a la humanidad a un progreso de una conquista espacial para después expandir horizontes, ¿no? De manera tecnológica. Por supuesto, ellos eran ingenieros, eran tecnólogos, entonces su propósito estaba enfocado hacia el progreso tecnológico, no para un progreso bélico, ¿no? Sin embargo, ¿no? Dicen que negar que eso sucedió no va a cambiar las cosas, ni mucho menos va a evitar que cometamos los mismos errores, ¿no? Los primeros cohetes que se ocuparon para enviar, por ejemplo, el Sputnik, en su principio era un cohete que era de alcance balístico intercontinental. Se ocupaba para tirar cabezas nucleares a países de continente a continente. Ese era el propósito del cohete Sputnik, que después se ocupó, 4 de octubre de 1957, para enviar al satélite Sputnik al espacio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la tecnología no es mala, sino la persona que las ocupa, ¿no? Desde ahí podemos empezar a rastrear todo esto. Desde a partir de que se lanza el Sputnik al espacio, podemos decir que fue la primera bola de basura que empezamos a aventar y que dijimos, hay una bolita, no pasa nada, ¿no? Esta bolita regresa a la atmósfera, se deshace con la fricción en las capas altas de la atmósfera y se desintegra. No sigue dando vueltas allá. Ese aparatejo ya se desintegró, ¿no? Empezamos con un cohete, dos cohetes, tres cohetes, fallaban, explotaban, contaminaban nada más nuestros mares, nuestros lagos, uno de vez en cuando, una que otra etapa del cohete caía en el mar y no pasaba absolutamente nada. Y de repente estamos en el año 2020 lanzando cohetes, 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 cohetes. Esta es la familia de cohetes Ariane de la Agencia Espacial Europea. Son varios cohetitos con diferentes propósitos, uno más grande que el otro por el tipo de carga que llevan hacia el espacio, ¿no? Es decir, cuántos satélites, qué satélite, qué tan pesado ese satélite, es el tipo de cohete que tú vas a ocupar. Aquí lo interesante es que entonces estamos teniendo lanzamientos de manera más frecuente. Cuando empezamos en los años 60, 70, pues era uno cada 6 meses. Y ahorita tenemos uno, no voy a decir que uno diario, pero sí tenemos uno cada mes, uno que de repente se pospone y se pone para el siguiente mes, etcétera, dependiendo de las ventanas de lanzamiento, ¿no? Pero así es como tenemos nuestra realidad hoy por hoy. La, la idea de que, o bueno, el por qué se lanzan tantos cohetes surge por el hecho de que hay una demanda en los países por tener satélites de vigilancia, de monitoreo del clima, con propósitos militares, ¿no? Pero sobre todo para llevar, atrapar a los malos, ¿no? Por ejemplo, no tanto como espionaje, pero sí para atrapar a los malos, etcétera. Entonces, esta alta demanda, bueno, y telecomunicaciones. La alta demanda de telecomunicaciones hoy por hoy ha obligado a que las agencias espaciales mexicanas, agencias espaciales mundiales y además agencias espaciales privadas como SpaceX, como Blue Origin, pues nazcan, surjan, crezcan y empiecen a surtir esta demanda de necesidades de satélites y otros cuerpos allá arriba en el espacio, ¿no? Como bien les comentaba, pues todo empieza, ¿no? Con unos pequeños cohetes y entonces nos empezamos a preguntar, ¿ustedes han visto esos videos? Ahorita vamos a ver por aquí unas cuantas imágenes de cómo cuando lanzan estos cohetes al espacio, sueltan unas grandes nubes que no sabemos de qué son esas nubes, ¿no? De qué es ese polvo que se está levantando. Esas flamas gigantescas que se alzan junto con el cohete para poderlo llevar. Hemos visto videos de cómo se levanta el poderosísimo Saturno 5 con mucho esfuerzo y toda la energía que libera para poder mandar 3 personas al espacio, ¿no? Todo esto se logra quemando combustible, al igual que tu coche, ¿no? Al igual que un barco actualmente, al igual que un ferrocarril, quemas un combustible, extraes la energía cinética almacenada en estos combustibles y entonces lo ocupas para poderte desplazar de alguna manera u otra. En este caso, por ejemplo, los cohetes funcionan o bien con combustible sólido o combustible líquido. Combustible sólido pueden ser mezclas de varios componentes que después ahorita platicaremos. Y el combustible líquido también son mezclas de un combustible como tal, más aparte un oxidante, es decir, un químico, en este caso generalmente es oxígeno líquido,
oxígeno nitroso es un líquido, un oxígeno que permite agregar ese elemento de oxígeno a una flama, a una combustión, para poderse generar el impulso necesario. Así funcionan en términos muy generales por dentro los motores de los cohetes, ¿no? Con estos dos materiales, con un oxidante, con un mecanismo de ignición que encienda oxidante y este combustible o los combustibles sólidos y empiecen a impulsarse hacia la parte de arriba, ¿no? ¿Quiénes ocupaban este tipo de combustible? Por supuesto, el B-2, el primer CIBM, el primer cohete intercontinental balístico militar ocupado en la guerra. El B-2 fue el primero en alcanzar como tal, pasar esa línea de la cual 100 kilómetros para considerar que estamos en el espacio exterior. Ese cohete fue el primero en lograrlo, pero también fue el primero en atacar desde Alemania hasta Inglaterra y destrozar toda una ciudad y dejar cientos de muertos, ¿no? Las dos caras de la misma moneda, mismo cohete, diferentes usos, ¿no? Por supuesto, aquí Werner von Braun estaba con cara de ¿qué hago? O sea, no puedo dejar de hacer esto porque si lo dejo, jamás vamos a conseguir lo que tenemos. Y efectivamente, jamás hubiésemos conseguido el Saturno 5 y hubiésemos llegado a la Luna y haber tenido tanto desarrollo tecnológico a raíz de este. Por supuesto, ustedes saben y conocen la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y por lo tanto ellos también tenían sus propios cohetes. Ellos tenían este que está de este lado, que es el famoso R-7, que también tenía por ahí otros apodos. Entre ellos le decían el sietecito, no sé por qué el sietecito, no sé por qué el sietecito era un monstruo de cohete, ¿no? Estos dos cohetes ocupaban alcohol mezclado con agua como combustible, sobre todo el B2. Los nuevos los modelos últimos que se ocuparon del R7 ya ocupaban una mezcla de queroseno o queroseno refinado, ¿no? Básicamente como el combustible de los aviones y como el combustible que se ocupaban, creo que era para las estufas de viejitas, pues era combustible finalmente, ¿no? Y lo que ellos querían era tener ese valor explosivo de estos elementos, de estos combustibles para poder alzar el peso de estos cohetes, ¿no? Después llega Saturno 5, Werner von Braun, y el cohete Soyuz actualmente se sigue ocupando. Estamos hablando de los años 70 y algo padre de la Unión Soviética, aquel entonces, hoy, por decir, los rusos, ¿no? La Agencia Espacial Rusa, que es Roscosmos, podemos decir que ellos tienen una filosofía padrísima, los rusos tienen una filosofía genial. Sirve, ¿para qué lo modificas? Contamina, es ineficiente, ya no hace su tarea, modifícalo, acomódalo, acóplalo, brinda lo que necesitamos, ¿para qué lo modifica? Sí o sí. En cambio, la filosofía norteamericana y europea siempre ha sido hazlo cada vez más bonito. Entonces, a veces por eso de repente nos parece que la tecnología rusa es de la antigüedad. Para nada, ¿eh? Es vigente porque sigue sirviendo. De hecho, el vehículo Soyuz tiene un récord infalible. Nada más ha tenido una falla en 50 años de operación. En cambio, perdón y discúlpeme, pero vean el Challenger y vean el Columbia. En 25, menos como 20 años de operación, menos de 20 años de operación, dos fallas muy graves y la única falla de Soyuz es tenemos que abortar, baja de regreso a los cosmonautas. Entonces, eso habla de la eficiencia de los cohetes. En fin, Saturno 5 ocupaba entonces en su primera etapa queroseno, al igual que el R7. El queroseno es muy explosivo, por eso se ocupaba en la primera etapa para poder alzar estas bestias gigantescas del suelo. Y lo padre es que la segunda y la tercera etapa del Saturno 5 ocupaban un combustible ya más eco-friendly, ¿no? Ya ocupaba hidrógeno líquido, lo cual es bastante padre, porque cuando el hidrógeno líquido lo mezclas con oxígeno, ¿adivinan qué hace? Es correcto, hace agua. La Soyuz, por ejemplo, sigue ocupando, ¿no? Ocupó y sigue ocupando queroseno en su versión más eficiente actualmente conocida como RP1, ¿no? Que bueno, es más o menos eficiente, pero no deja de ser un hidrocarburo que al ser quemado libera CO2, eh, cantidades descomunales, ¿no? Pero aún así, pues es un cohete, ¿no?
Después, a la par, junto con el Soyuz, nace también este otro cohete que se llama Proton, que carga mucho más peso y, por supuesto, consume más combustible energético para poderse levantar, y la cantidad de combustible que libera, bueno, de CO2 que libera hacia la atmósfera Una es bastante pregunta, Zaira, grande. perdón. Manda usted, Este, Sara. ahorita todavía no tienes tu presentación puesta, No ¿verdad? puede ser, no me digan que no la estoy compartiendo, sí es No. cierto. Por el amor de Dios. Bueno, entonces vamos a regresarnos rápidamente. Sean bienvenidos todos ustedes a esta tiranosita. No, vamos a brincarnos. Aquí está el Saturno 5. Aquí está el Saturno 5. Aquí está la familia de los cohetes Ariane, ¿no? Como les había comentado, tenemos diferentes versiones, diferentes usos para cada uno de estos. Como les había comentado, este es un esquema de cómo es que por dentro los motores de los cohetes funcionan. Del lado izquierdo tenemos el propelente líquido, del lado derecho el propelente sólido o combustibles, como les quieran ustedes llamar. Se les llaman propelentes a todo lo que sea o que tenga uso en la aeronáutica o astronáutica, ¿no? Como les comentaba, uno de ellos funciona con combustible líquido, el otro es combustible sólido, diferentes acciones, diferentes cosas. Estas son las imágenes del cohete B2 y el R7. Como les he comentado, el R7, bueno, dato, el R7 es casi el mismo cohete que se ocupó para llevar al Sputnik. Es una modificación del Sputnik, nada más que un poquito más grande y más alto, pero básicamente el mismo cohete. Como les decía, ¿no? Ellos tienen ese tipo de filosofía de que si me sirve, nada más lo acoplo para lo que realmente me va a servir, ¿no? Este es otra vez el Saturno 5 del lado izquierdo, el cohete Soyuz del lado derecho, el cohete Soyuz del que les comento, que actualmente sigue en uso, sigue mandando cosmonautas rusos hacia la Estación Espacial Internacional. Este es el cohete Proton, que es donde nos quedamos, que es como la evolución, por decirlo de una manera, realmente es otro uso, levanta cargas más pesadas que el cohete espacial Soyuz. ¿A qué me refiero con cargas más pesadas? Por ejemplo, el cohete Soyuz es capaz de llevar una cápsula, la cápsula Soyuz, con 3 cosmonautas dentro de esa cápsula hacia la Estación Espacial Internacional, que es un laboratorio que está en órbita, pero es una órbita relativamente baja, está muy cerca de la Tierra. Este cohete manda satélites, no uno, no dos, puede mandar hasta 3 satélites que pesan toneladas a una órbita superior más allá de la Estación Espacial Internacional. Es por eso que es más grande, es más pesado y requiere de más energía para poder llegar a estas órbitas, ¿no? Antes de continuar, nada más quiero asegurarme si estamos viendo la presentación y que no me vuelva a pasar lo Sí, mismo. excelente, muy bien, Perfectísimo, gracias. entonces continuamos, ¿no? La siguiente astronave que conocemos y que es muy popular por todos nosotros es su nombre científico, o su nombre es STS, Space Transport System. Transbordador espacial es un nombre popular que se le dio a esta nave. En realidad, todo esto es un sistema. Ese tanque blanco que vemos, el tanque anaranjado y como tal el orbitador. Así se les llama a esto, al STS, el orbitador, el tanque principal, los tanques de combustible sólido, punto. Transbordador espacial fue un nombre popular para que todo el mundo le agarrara cariño y bueno, pues de hecho se le agarró muchísimo cariño a este tipo de nave. Algo padre de esto, y hay que destacarlo ahorita en este instante, esta nave, sus cohetes, se ocupan sus motores. Normalmente esos son motores, estos cohetitos que están en la parte de abajo. A ver si me permite anotar, sí, sí me está dejando. Estos son los motores, todo esto aquí lleva un motor, aquí lleva un motor. Esta es la primera etapa donde están los motores principales, segunda etapa, tercera etapa. Todos estos llevan motores, todos esos motores se ocupan una sola vez. ¿Dónde caen? Muchos de ellos caen en el mar. Entonces, no se recuperan, ahí se dejan en el olvido y se pierden para toda la vida, ¿no? También de estos cohetes no eran, estos desde acá, no eran reutilizables, la Soyuz no es reutilizable, entonces todo eso se desecha, úsese y tírese. El transbordador espacial sí era reutilizable,
los dos cohetes blancos, es decir, los dos motores de combustible sólido y el orbitador como tal era reutilizable. El tanque naranja solo se ocupaba una sola vez. Ese era el único problema. Pero lo padre de que se reutilice es que entonces estas cosas, aun cuando caían en el mar, iban rápido unos barcos, los agarraban, los guardaban y los podían volver a ocupar. Eso era lo padre, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de reciclaje, lo cual es bastante padre porque se reutilizan no para siempre, es una cierta cantidad de veces. Y bueno, eso nos llevaba a sacar el máximo aprovechamiento de estos, ¿no? Y no estar fabricando y fabricando y fabricando. Sobre esa misma filosofía, estas empresas como SpaceX y Blue Origin están haciendo que todo el cohete completo, todos sus motores, sus naves principales sean 100% reutilizables, al menos ellos lo miden como en una proporción de que le puedan sacar, pues porque son empresas, claro, le puedan sacar al menos unas, ¿cuánto decían? Como 17 veces el costo que les costó elaborarlo, ¿no? Entonces, si con eso lo cubre, es, es económicamente eficiente, ¿no? Realmente lo que nos interesa es que no estén tirando este tipo de cosas al mar o a los lagos, ¿no? Entonces, realmente eso está padre porque pues, son un poquito, pues están reciclando, están reutilizando, ¿no? Por supuesto, y no lo puedes evitar, los primeros cohetes que estuvo probando SpaceX, en este caso Blue Origin, pues todos estos caían en el mar, caían en lugares y los contaminaban. Entonces decían, ching, pues ¿dónde queda el eco-friendly de estas empresas, no? De repente parece paradójico que ellos se pronuncien en favor del medio ambiente y tengan cohetes que liberen toneladas de CO2 a la atmósfera. Y entonces uno empieza a cuestionarse si realmente estos magnates se interesan por el medio ambiente, ¿no? Porque de hecho hay muchísimos cohetes, no solo aquellos que son de empresas privadas, sino de agencias espaciales. ISRO tiene los suyos, que es la Agencia Espacial Hindú, o India, creo que me parece que es India la palabra correcta. Este, se me fue el nombre de la Agencia Espacial China. Bueno, la Agencia Espacial China tiene sus propios cohetes, que básicamente es tecnología rusa. Roscosmos tiene sus propios cohetes. JAXA tiene sus propios cohetes. ESA, que es toda la Unión Europea, tiene sus propios cohetes, ¿no? Es decir, adiós a Inglaterra. Todos ellos tienen sus propios cohetes y todos ellos están mandando sus propias tecnologías al espacio y le rentan sus cohetes a otras naciones y particulares para lanzar cosas hacia el espacio. Y todo esto está dejando su huella en la atmósfera. La pregunta es, teniendo tantos cohetes, ¿realmente contaminan? ¿Cuántos cohetes realmente se están lanzando? ¿No? Aquí es donde de repente parafraseamos una frase popular de hoy en día y decimos, sí, pero la industria aeronáutica contamina más. Y tienen toda la razón. La industria aeronáutica, es decir, todos los aviones, aun con todo y pandemia, siguen contaminando más que los propios cohetes. ¿Cuántos vuelos no hay? Quienes hayan viajado, quienes hayan salido del país o hayan viajado al interior de la República, se han dado cuenta que luego te dan un horario para un avión y luego lo retrasan porque resulta que hay fila para salir del aeropuerto y nada más de la Ciudad de México. Imagínense el resto de las ciudades, la cantidad de aeropuertos que hay. Es evidente que ellos contaminan mucho más que la industria espacial, al menos a nivel cohetes. Entonces, realmente nos debemos de preocupar por ellos. Ustedes pueden decir, nah, espérate en 50 años, ya cuando entonces estemos lanzando cerca de 12,000 cohetes, al igual que 12,000 aviones a nivel mundial, día por día, hora por hora, ¿no? Pues sí, pues si no nos preocupamos en este momento, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer para entonces disminuir la cantidad de emisiones de CO2? Pues ahorita nada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos estudiar, podemos meternos a trabajar en cosas, por ejemplo, alguna carrera relacionada con la química para hacer combustibles más eficientes, que puedan ser ocupados en autos y puedan ser ocupados también en cohetes. Podemos meternos a estudiar alguna ingeniería, que por cierto la UNAM acaba de abrir ingeniería aeroespacial y diseñar motores que sean más eficientes y que aprovechen al máximo los combustibles que los QFBs van a desarrollar. Y no solo eso, aquí estamos hablando también aparte del futuro de México, porque México no tiene nada de eso.
diría el Chicharito, imaginemos cosas, imaginemos cosas padres, ¿no? Este, ustedes como son el futuro de México, entonces diseñan y cimentan las bases para una industria aeroespacial en México, una industria espacial en México, que además sea eco-friendly y le demostremos al resto del mundo que podemos tener cohetes que no contaminen, que al contrario sean súper eficientes y bueno, ocupemos toda una industria, todo un ciclo general y completo para entonces atrapar esos contaminantes de la atmósfera, inyectar por medio de energías renovables la energía que requerimos para transformar esos contaminantes en nuevos combustibles para aventarlos no nada más a solo la industria espacial, sino todo el resto de toda la industria, la náutica, la automotriz, ¿no? Cualquier tipo de industria manufacturera, por ejemplo, la agricultura, etcétera. Entonces, realmente esos impactos, pensando nada más en el espacio, tenemos todo un sector generalizado del cual todo esto existe en México que se puede estar alimentando y aprovechando sin contaminar tanto, ¿no? Entonces realmente nos importa ahorita, pues todavía ahorita no nos preocupa, nos va a preocupar en unos cuantos años. Probablemente sean sus hijos los que ustedes les reclamen a ustedes. Ustedes por ocupar el Facebook y el Twitter a cada rato requerían del uso de satélites y por eso entonces demandaba que SpaceX tuviera sus kilos mil de satélites allá arriba y por eso contaminaron el planeta, ¿no? El reclamo completo, ¿no? Entonces ustedes le van a decir, mira, esta imagen que tú ves aquí, ¿ves esas nubes? Esas nubes es vapor de agua, más contaminante. Es vapor de agua. Cuando lanzan un cohete, avientan agua a las plataformas para que el calor y el ruido y toda esa energía no tumbe la torre de lanzamiento. Entonces realmente estás evaporando agua. Eso no es CO2, eso es agua. El CO2 no se ve a simple vista. Entonces estos cohetes casi no contaminan y sus etapas más altas ocupan este combustible que les comentaba, ¿no? Hidrógeno líquido y combinado con el oxígeno, pues se hace vapor de agua, ¿no? Aún así, y no lo vamos a evitar, aún así dentro de todo esto, eh, este tipo de cohetes liberan también otro tipo de contaminantes, ¿no? Y rápidamente se los listo. Liberan dióxido de carbono, vapor de agua, por supuesto, carbón como tal, monóxido de carbono, óxido nitroso, aluminio, azufre y cloro. De todos estos, por ejemplo, la ONU en su definición de salud, contaminantes como tal para el ser humano los define como los óxidos nitrosos que son liberados, óxidos de azufre, monóxidos de carbono, como tal, como contaminantes y elementos con peligro para pues para el ser humano, con un riesgo para el ser humano, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita nada más es eso, nada más es eso, pero su liberación realmente no es tanto como el de la industria aeroespacial, es de hecho más tranquila, ¿no? La aviación, por supuesto, contamina más. Por ejemplo, en estos datos aquí que tengo, son datos crudos. em, la aviación al año libera 918 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, contra 22,000 toneladas que libera la industria espacial. 918 millones de toneladas contra 22. No nos vamos a comparar, ¿no? Entonces, para poder alcanzar la industria espacial a la industria aeronáutica, pues necesitaríamos más o menos cerca de 12,500 lanzamientos al día de cohetes, es decir, cohete uno, cohete 2, cohete 3, cohete 4. Complicadísimo, complicadísimo porque hay muchos juegos de, si de por sí el clima afecta el despegue de aviones, en cohetes es todavía más complicado si el clima no es el adecuado, ¿no? Entonces, y de aquí ustedes se pueden meter a investigar, hay unas cifras bastante interesantes sobre ver si es eficiente en cuanto a la cantidad de pasajeros que llevas en un avión contra la cantidad de pasajeros que llevas en un cohete hacia el espacio, ¿no? Entonces, al momento ahorita, pues como que eso no nos debe de preocupar mucho, sin embargo, debemos de pensar como en un futuro no tan lejano, como a mediano plazo, en qué se puede hacer, ¿no? Para poder evitar una contaminación más severa de nuestra atmósfera. En vías de mientras, un tipo de contaminación que sí nos debe de empezar ahorita en estos momentos a preocupar es la basura.
que está en el espacio. No como tal la contaminación atmosférica, no como tal la cantidad de piezas espaciales que hay en la Tierra, en ríos, mares, lagos, ¿no? Porque de hecho en ríos, mares, lagos están los plásticos de nuestro consumo diario que nos deben de preocupar más todavía. Pero en el espacio hay algo que ya empieza a ser de preocupación de científicos, ingenieros y todo este tipo de gente que trabaja aquí. Y es que con todo este desarrollo, cuando se liberan, cuando se mandan satélites al espacio, hay unas pequeñas explosiones que liberan las etapas de los cohetes. Las etapas de los cohetes quedan flotando en el espacio, algunas, no todas. Las primeras sí regresan a la Tierra, caen en el mar o las recuperan, ¿no? Las segundas y terceras etapas que pudiesen tener estos cohetes se quedan en el espacio, quedan ahí flotando. Y más aún cuando explotan estas uniones, liberan tuercas, tornillos, pintura, piezas de aluminio por ahí y quedan flotando. Lo peor de todo esto es que quedan flotando con una inercia gigantesca, haciendo órbitas alrededor de la Tierra a una velocidad superior a la del sonido. Son balas en el espacio sin que nadie las detenga. Entonces, dices, bueno, ¿y por qué me preocupa, no? Vamos a ver por qué nos preocupa. Para ello tenemos que meternos a unos datos bastante duros en cuanto a la cantidad de satélites que hay en el espacio, porque es cortesía de la liberación de estos satélites en el espacio que se tiene esta contaminación. Esta es una estimación para el cierre del 2021 en la cual se estima que tengamos un total de 3.372 satélites activos. Activos, ahorita vamos a explicar. De los cuales, por supuesto, la más gran mayoría los tiene Estados Unidos, le sigue Rusia, le sigue China y los demás países, entre ellos México con cuatro satélites actualmente allá arriba. Cada uno está ubicado en diferentes órbitas dependiendo de sus propósitos. Existen, por ejemplo, cuatro tipos de órbitas: la órbita baja, Leo, la órbita mediana, Meo, la órbita elíptica y la órbita geoestacionaria, Geo. ¿No? De aquí entonces tenemos diferentes usos. Por ejemplo, puede ser civil, comercial, de gobierno, militar. Civil pueden ser, por ejemplo, estas empresas de telecomunicaciones como por ejemplo AT&T, que tiene sus satélites y que estos satélites los ocupa para rentar y después obtener un beneficio, ¿no? Comerciales como por ejemplo otro tipo de industrias, perdón, comerciales sería AT&T, civiles, por ejemplo, que pertenezcan como tal a la población, de gobierno que lo ocupe para protección, pues de su país, en este caso, que se ocupen, por ejemplo, para la policía, para vigilancia de, por ejemplo, de incendios, de clima, para ver cómo van, por ejemplo, los huracanes, la temporada de incendios, de tornados en Estados Unidos. Es que aquí casi no hay de tornados, pero allá sí. En fin, todo ese tipo de riesgos hacia la población y por supuesto militares, los cuales, de verdad, hay que admitirlo, algunos son para hacer espionaje. Entonces, en fin, no es nada más es Estados Unidos, ¿no? Que tiene el grueso de satélites en todo el mundo. En este caso, pues si se dan cuenta, son varios usos que tienen los satélites y son bastantitos. El problema es que estamos hablando de satélites actualmente en uso y los que ya se mandaron y ya no se ocupan, ¿qué pasa con ellos? Pues la gran mayoría de ellos se quedan allá arriba, flotando en algo que se les llaman órbitas cementerios, pero están allá arriba. Y el problema de que estén allá arriba es que si se pegan, chocan y desarrollan una carambola, ¿no? Para darnos rápidamente una idea, Leo se encuentra, la órbita Leo, se encuentra más o menos, un poquito menos, ¿no? De 1.000 kilómetros de altura, ¿no? Está bastante cerca de la Tierra. Órbita Meo, es decir, la órbita mediana, están más allá de entre los 1.000 kilómetros y los 35.000 kilómetros de altura, porque a los 35.786 kilómetros de altura, una altura precisa, se encuentra esta órbita geoestacionaria. Geoestacionaria es un punto en donde físicamente la gravedad de la Luna y de la Tierra no influyen sobre lo que tú coloques ahí.
Es decir, la Luna no jala con su gravedad al satélite, la Tierra no jala con su gravedad al satélite, está ahí estático, quieto. Y eso te permite tenerlo en un punto fijo en el espacio y que te sirva para propósitos específicos. Por ejemplo, telecomunicaciones para un área en específico, para un país, por ejemplo, ¿no? Están las órbitas polares o elípticas también, entre 600 y 800 kilómetros que pasan a los lados de los polos, no exactamente entre los polos. Esta vista entonces es una vista simulada en donde se ubican todos esos satélites. Esa franja que ustedes ven ahí de satélites es la órbita geoestacionaria. Se encuentra muy lejos, pero ahí están todos. Por supuesto, esta es una imagen simulada. No vamos a ver así como tal a estos satélites. Pero cabe señalar que haciendo bulto ahí también se encuentra tecnología que comprada por México y desarrollada por México en el espacio. Si lo intentamos buscar y hacemos un zoom a esa parte, vemos a Morelos 3 del lado izquierdo, ahí en el ladito. Voy a tratar de señalarlo a ver si me deja. Sí, sí me deja. Morelos 3, Mexa 3 y ya. Aquí tenemos dos de los grandes satélites de telecomunicaciones de México, conocidos también como Morelos 3 y el Centenario. Aquí tenemos el Aztec-SAT, que es un nanosatélite que también anda dando vueltas por ahí. Hace poco fue liberado otro nanosatélite también, que ahorita no recuerdo bien su nombre, fue hace como 2, 3 semanas, y que todavía no está en las bases de datos de este simulador. Entonces, en cuanto lo suban, ya compartiremos también esa imagen de ese otro satélite. No pasó a decir que tenemos 4 satélites allá arriba. Ahorita nada más les pude ilustrar 3, ¿no? Pero esos son poquitos comparado con la cantidad de satélites que quiere colocar Starlink allá arriba, ¿no? Toda una red, toda una constelación de satélites que brindan internet a todo el mundo, sin importar de dónde estés. Pero para ello requieres decenas de miles de satélites allá arriba, ¿no? Entonces el número que vimos eventualmente va a crecer y va a crecer con gusto y con ganas en un futuro. Esta animación es de hace algunos años, pero aún así es bastante acertada en cuanto a la cantidad de satélites que hay. Vean ustedes esos satélites que están uno tras del otro. Esa es la órbita geoestacionaria. Ahorita hay algunos satélites ahí funcionando, pero hay algunos que ya no están funcionando y que lamentablemente algunos se quedaron ahí. Otros pudieron ser mandados más allá en una órbita que le llaman cementerio, que está siendo ilustrada aquí en este momento, donde quedan como a la deriva estos satélites, que si no se tiene cuidado con ellos, son jalados por la gravedad de la Tierra o de la Luna y pueden chocar con otros. Más hacia abajo, creo que aquí todavía no. Aquí está. Bueno, pues, por ejemplo, uno de esos satélites, bueno, el que se va ahí como quedando tumbos es una de las etapas de un satélite, de un cohete. Es una etapa de cohete, no es un satélite. Y si pasa muy cerca de los otros satélites, los golpea. Y si es un satélite activo, oh por Dios, es un problema. Porque imagínate que, es más, olvídate que te quite el Facebook, olvídate que nos desconecte de esta conferencia. El problema es que ese satélite puede ser de comunicaciones para los bancos. Imagínate que se desploma la Bolsa Mexicana de Valores o la Bolsa Internacional de Valores o que la red de hospitales se colapsa por culpa de un satélite caído. Nuestro estilo de vida moderno sí nos lleva a ese tipo de preocupaciones realmente, ¿no? No tanto por el Facebook, no tanto por el Twitter, sino por todo lo que ya implica toda la dependencia de todo lo demás, ¿no? Actualmente. Esos que ven ustedes ahí que parecen insectos dándole la vuelta a la Tierra es la órbita Leo. Es donde van a estar Starlink, todos los satélites de Elon Musk, ¿no? Entonces, van a contaminar más ese espacio. Por supuesto, esta simulación, es una ilustración esquemática ejemplificada de estos enjambres, porque en realidad el tamaño no empata, no está en escala definitivamente, son más pequeños de hecho, pero no está muy lejos de una triste realidad, ¿no? Entonces, sí, aguas con esta parte, ¿no? Ahora bien, todo esto llevó a que todas las agencias espaciales se juntaran e hicieran una comunidad, una agencia para estar revisando este tipo de escombros que se quedan allá
en el espacio, y por escombros decimos todos esos satélites que ya no se ocupan. Esos 3,000 y cacho que van a estar en operación todo este año, pues sí están bien ahí, pero todos los que ya no se están ocupando, que ya se dejaron de ocupar, por ejemplo, y ustedes lo escucharon, Morelos 3, quiere decir que ya hubo un Morelos 2 y un Morelos 1. Entonces, México también ha contribuido a la basura allá arriba, ¿no? Entonces, se unen estas agencias espaciales que tienen una mayor influencia en cuanto al lanzamiento y responsabilidad de satélites, y acuerdan entonces que los satélites deben de tener un máximo de vida de 25 años. Después de ese periodo se deben descender hacia la Tierra y la atmósfera los debe de poder eliminar. Y si no tienes el mecanismo de que la atmósfera los destruya, ¿no? Así como estamos viendo en el reingreso de este satélite, pues que al menos tenga un mecanismo para poder ser llevado a una órbita cementerio y que se quede ahí dando de vueltas en lo que vemos qué pasa, porque así literalmente es, vemos qué pasa, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, con el reingreso de estos satélites, al menos nuestra atmósfera nos ayuda a destruirlos y pues, por lo menos se ve bonito, ¿no? Vemos una estrella fugaz, ¡puf! ¿No? Que se destruyen ahí estos elementos. Aún así, aún este es un esquema de las órbitas, cementerio que les comentaba, ¿no? Es la órbita que está más allá de la órbita geoestacionaria. Entonces, sabemos que hay partículas suspendidas allá arriba en el espacio, sabemos que hay muchos satélites basura allá en el espacio que ya no se ocupa, que están inservibles y pues que eventualmente pueden volver a reingresar a la atmósfera. Y el problema de eso es que algunos de sus componentes son lo suficientemente resistentes y pueden impactar en la Tierra. ¿Qué tan peligrosa es la basura espacial? ¿Nos preocupa? ¿Algún día voy a salir de mi casa y me va a caer encima un satélite, ¿no? De telecomunicaciones? Cuando se lanzó la estación espacial rusa y la norteamericana Skylab, estas se reingresaron a la atmósfera para que la atmósfera pues hiciera este trabajo, ¿no? Las desintegrara y las destruyera. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Skylab, que es la norteamericana, al reingresar muchos de estos materiales sobrevivieron y cayeron en Australia. Por supuesto, no, no, por supuesto no, pero para que lo tengan en conciencia, no mató a nadie. Por supuesto, no hubo ni canguros heridos en esta sección, en esta operación, perdón. Pero pues sí, cayó toda la basura ahí en Australia. Y de hecho, algo padre es que Australia demandó a la NASA, ¿no? Para que pues, los demandó porque estaban tirando basura en reservas ecológicas, ¿no? Entonces, NASA, por supuesto, no pagó. Llegó a un acuerdo con Australia, no pagó. Por Dios, ¿no? Entonces, la probabilidad de que realmente hoy por hoy basura espacial te caiga encima es 1 entre 6 seguido de 3, 6, 9, 12, 15 ceros ya son billones, ¿no? 1 entre 6 billones, una billonésima de probabilidad que te caiga uno de estos. O sea, aquí lo que comparan es que es más probable que un coco te caiga en la cabeza y te mate antes que te caiga basura espacial, ¿no? Y sufras alguna herida o te mate, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de los cocos, ¿no? Aún así, hay un solo registro de una persona que fue golpeada por un plástico que cayó de un cohete, y de un cohete, no de un satélite. Entonces, realmente este plástico no cayó del espacio, cayó de las capas altas de la atmósfera. La persona que se llama Lottie Williams en el 97 fue la única que reportó este tipo de cosas. Llevó los materiales y dijeron, sí, claro, es el material de un cohete que ocupamos para lanzar esa mañana. Y te cayó a ti, lo sentimos, ¿no? Y ella dijo, pues no, nada más me cayó en el hombro y ya no pasó nada, ¿no? Pero, por ejemplo, y todos conocen este telescopio. Quiero creer que todos conocemos este telescopio. El telescopio espacial Hubble es todavía, hasta hoy en día, nuestro más querido laboratorio, ¿no? Allá en el espacio para investigar los confines del universo. Bueno, pues este telescopio ya ha sido golpeado por basura espacial. ¿Recuerdan que les dije que quedan tuerquitas, que quedan por ahí algunos tornillitos, aluminio, piezas de aluminio, pintura?
que queda flotando, pero que va viajando a la velocidad más alta que el sonido. Van a la velocidad de una, creo que son como 14 veces más rápido que una bala. Entonces, golpean y golpean con ganas. El telescopio espacial Hubble ya recibió daños, cortesía de este tipo de, vamos a decirlo, de basura, de contaminantes del espacio. Y esto afecta al rendimiento de nuestro querido telescopio. Pero vaya nuestro telescopio, cuando el transbordador espacial, ¿no? El STS, estaba en órbita, tenía que ponerse como boca abajo para que el escudo térmico que le servía para regresar a la Tierra también protegiera a los astronautas y recibiera el impacto de estos tipos de basuritas que andan flotando por ahí. Vean todos esos golpes que ha recibido este transbordador. Este es un mapa, ¿no? Más como más fino, sobrepuesto de todos los transbordadores espaciales hasta que pues, fue terminado el programa del transbordador espacial, pero eran muchísimos. La cantidad de impactos eran incontables, ¿no? Al menos hasta que acabó su historia, 15,000 impactos en su fuselaje. Todo el fuselaje, incluyendo las ventanitas que traían. Entonces, no estaba nada padre que estuvieras observando el universo a través de las ventanas del shuttle y de repente ¡pum! Porque si se abre algo ahí, te pasa y te mueres. Entonces, no era nada agradable ver ese tipo de cosas. Ahora, algo interesante es que aquí se ve grande el impacto de esta ventanita, pero en realidad estamos hablando de impactos de 5 y 1 milímetros. Un impacto chiquitito que puede comprometer la misión espacial, ¿no? Luego, entonces, ustedes conocen esta película, porque sé que la conocen, ¿no? Gravity, que después de que se desencadena un pequeño incidente, la cual dicen es que los rusos quisieron deshacerse de uno de sus satélites espías y provocaron la colisión de escombros, que después estos escombros empezaron a golpear más satélites y desencadenaron pues un efecto dominó. Entonces, vemos este tipo de, bueno, vamos a adelantarle tantito a la peli, libera todo porque nos empiezan a golpear. Entonces ahí sí, ni el escudo creo que era el Atlantis o el Discovery, pues les pudo servir de nada, ¿no? Todo el transbordador despedazado. Es como de, no, allá va el transbordador, es más, olviden, no, espérate, ahí va el Hubble. O sea, esta película rompió más de un corazón cuando rompieron el Hubble, créanme. No cuando se murió Sean Connery, no, cuando se murió el Hubble. Ok, entonces, este tipo de fenómenos el hecho de que vayan partículas y puedan estar en trayectoria de colisión con astronautas trabajando allá arriba, de este hecho bastante común. El año pasado, en la Estación Espacial Internacional, tuvo que hacer maniobras de emergencia para esquivar escombros. Es decir, lo que no les dio tiempo a Sandra Bullock y a Sean Connery de hacer, a la Estación Espacial Internacional sí le dio tiempo de hacer y entonces disminuye un poco su altura o la aumenta un poco para esquivar este tipo de escombros, ¿no? Porque si no los esquivas, y eso es lo malo, solo puedes esquivar los escombros que son grandes. Los que son del tamaño de 1 milímetro, ¿cómo los esquivas? Los otros los tienes identificados, estos no. Por Dios, imaginen ser el astronauta Tim Peake, ¿no? Como les decía, estar contemplando el universo y de repente ver una grieta en eso. Es como, la sensación es como estar en un submarino y que se vaya abriendo, nada más que ahí en lugar de que entre el agua, aquí te sales tú por la escotilla. Entonces, en fin, ¿no? Para esto, entonces, todos estos equipos, satélites, transbordadores, naves, los trajes espaciales, la Estación Espacial Internacional, tienen escudos especiales llamados escudos Whipple que ayudan a distribuir el impacto sobre la superficie, disminuirlo, no evitarlo, realmente disminuirlo para que las consecuencias sean menos graves, porque la verdad es que de todas maneras son bastante grandes las consecuencias. Entonces, un balín de 1 centímetro puede causar un impacto muy fuerte en un bloque de hormigón, porque este balín viaja rapidísimo. 14 veces más que una bala, eso es impresionante, ¿no? Para eso se ha tenido, bueno, por supuesto, un laboratorio de investigación de la observación y detección de partículas que colisionan con la Estación Espacial Internacional para poder mejorar este tipo de equipos y mejorar los trajes espaciales, porque bueno, ok,
vamos a fingir que no nos importa. Como quiera, el telescopio espacial Hubble, pues es un ente ahí mecánico que pues se rompe, no pasa nada. Pero si pierdes la vida de astronautas, ahí sí pasa. Entonces tienes que mejorar ese tipo de protección para los astronautas. Cada vez es más frecuente, esto les comentaba que había pasado el año pasado, como por ahí de septiembre, ocurrió que tuvieron que mover la estación y todo el mundo se alarmó. ¡Ay, algo le va a pasar a la Estación Espacial Internacional! Pero entonces aparece el director de NASA y les dice, tranquilos, esto pasa seguido. Es más, en lo que va del año ya van 3 veces que nos ocurre. Que no siempre las redes sociales son chismosas, bueno, ok, pero realmente pasa. El problema es que cada día pasa más y más y más frecuente. Todo esto ocasionado por este síndrome de Kessler, que es justamente el hecho de que tú golpees con una pequeña partícula o en algo y de repente de una estructura tan grande lo conviertes en miles de millones de piezas que se convierten en miles de millones de proyectiles que pueden poner en riesgo todas las telecomunicaciones, los proyectos científicos que hay allá arriba y la vida de los astronautas que están allá arriba. Entonces, imagínense toda esa cantidad de partículas golpeando a todos los satélites. Por supuesto que es todo un rollo, ¿no? Digo, aquí en esa película, Gravity, lo ilustran perfectamente este síndrome o este efecto, ¿no? Se le llama Kessler en honor al científico que lo propuso llamado Donald G. Kessler junto con su colega en 1978. Desde el 78, desde que apenas comenzábamos a conquistar el espacio, él dijo, vamos a llegar a un punto en el que va a haber tanta tecnología en el espacio que va a chocar, se van a golpear entre ellos y si ustedes no hacen nada, no lo van a poder evitar y van a ocurrir catástrofes, ¿no? Entonces, él estima que entre el año de 1994-98 iba a ocurrir la primera colisión entre dos satélites que se iba a poder evitar y que nadie hizo nada, ¿no? Y efectivamente, en 1996, exactamente a la mitad, dos satélites franceses chocan y se despedazan, dejando toda una nube de escombros orbitando la Tierra. Eso provoca entonces que haya una sección de cielo que ya no puedes ocupar, porque si tú pones un satélite en el mismo camino, esa nube de escombros lo va a encontrar, lo va a atrapar y se lo va a despedazar. Y vas a crear una nube mayor de escombros, ¿no? Para el 2007 ocurre entonces también algo que pasa en la película de Gravity, y es que China dice, es que este satélite que es de observación de la Tierra ya no me sirve, entonces lo voy a destruir con un misil. Y entonces China manda un misil y lo revienta y genera una nube de escombros que por fortuna pudo ser rastreada y se tiene mapeada todos esos escombros que dejaron. Ahora bien, está ocupando mucho la palabra escombros, 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 escombros. Hay muchos tamaños de escombros, desde los que les comentaba, los chiquitos de más o menos 1 centímetro, ¿no? Las tuercas, los tornillos, que son los que son irrastreables, que son complicadísimos, y objetos de 10 centímetros, del tamaño de una pelota por ejemplo, de tenis, este, hasta objetos como un satélite que son más o menos del tamaño de metros, como del tamaño de un automóvil, ¿no? Esos satélites son fáciles de rastrear, los que son de más o menos entre eso y 10 centímetros son complicados, pero todavía se pueden rastrear con los satélites y tecnología de radar. Y si conoces la órbita que tenían antes de convertirse en escombros, entonces es más fácil poder encontrarlos. Pero ya más pequeños de 10 centímetros, de 1 centímetro, de milímetros, por supuesto, eso no lo podemos rastrear y son el grueso de población de basura en el espacio. Entonces es complicado porque este satélite quedó hecho en miles de pedacitos, algunos rastreables, algunos estimados de por dónde pueden ir, pero de todas maneras queda una órbita sin poderse ocupar. Entonces todo mundo volteó a ver a China en el 2007 y le dijeron, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no piensas en lo que estás haciendo? ¿Qué no ves que en el 96 los satélites franceses ocasionaron ese tipo de desastre? Y entonces China los volteó a ver y les dijo, pues sí, pero Estados Unidos ya lo había hecho primero.
y nadie le dijo nada, ¿no? Y Estados Unidos dijo, pues, perdón, sí, ¿quién tiene hambre? ¿No? En el 85 Estados Unidos fue el primero en tumbar uno de sus satélites, por supuesto para evitar ver satélites rusos espiándolos. Entonces, ay, por favor, no, ya lo habían hecho, ¿para qué le reclaman a China, no? Pero bueno, ¿no? En febrero del 2009 también ocurre la colisión de un satélite ruso con uno norteamericano. Se despedazan y generan toda esta nube de escombros que más o menos es rastreable y que deja dos órbitas inutilizables. Pero aparte es una órbita bastante amplia, entonces, hijo, dices, bueno, entonces pronto vamos a saber si hacen algo o no hacen algo porque está estimado una nueva colisión entre un satélite de observación de la Tierra y uno de los satélites de Elon Musk, el Starlink 44. Ya le dijeron a Elon Musk, oye, tu satélite va a chocar y van a hacer todo un relajo allá arriba. ¿Qué vas a hacer? Y Elon Musk, como siempre, sí, sí, vamos a hacer algo para que no ocurra nada. Tu satélite las tienes que mover, vas a perder la conexión momentáneamente del internet, pero tienes que moverlos, ¿no? Vamos a ver, por supuesto, esta colisión son para los siguientes años. Vamos a ver qué es lo que hace realmente Elon Musk al respecto, ¿no? ¿Cómo rastrean entonces esta basura espacial, esos pequeños residuos o los grandes residuos, ¿no? Para esto se crea la red de vigilancia del espacio y se lo encargan a Estados Unidos porque es el dueño del grueso de satélites de allá arriba. Y esta red de vigilancia entonces se estima que hay más o menos 20,000 objetos artificiales en total dándole vueltas a la Tierra en estos instantes. Esos 3,000 satélites que les dije efectivamente son un cacho porque son los que sirven, los demás ya no sirven. 34,000 piezas de más de 10 centímetros son los que se han estado observando, incluidos micrometeoritos, pero se estiman que entre 1 y 10 centímetros existan más o menos 900,000 piezas dándole vueltas a la Tierra. Como les comento, esas no son las que nos preocupan, las que nos preocupan son las que no vemos, que son las de menores a 1 centímetro y que se estiman en 128 millones de piezas. Y este número crece cada día, cada año. Entonces, aquí lo que les decía, ¿no? Recorren a su órbita a más de, perdón, a más de 27,000 kilómetros por hora. Tú no paras eso con un guante de béisbol, definitivamente, ¿no? Es una red que está distribuida por todo el globo con diferentes telescopios, con diferentes radares, distribuidos estratégicamente para apoyar. Muchas naciones apoyan esta parte, no solo Estados Unidos, pero el líder de este proyecto es Estados Unidos por el grueso de la ocupación del espacio, ¿no? Uno de los más famosos es este laboratorio, es laboratorio computacional y telescópico para poder determinar y predecir las órbitas de este tipo de escombros allá arriba. Requieres que una máquina haga estas predicciones de estas órbitas para poder predecir y evitar este tipo de colisiones. Este otro tipo es un tipo de observatorio de radar que se ocupó en su momento para la Guerra Fría y evitar ataques furtivos por parte de Rusia, ¿no? ¿Cómo se ve la basura espacial vista desde aquí abajo? Bueno, eso que ustedes ven, esos rayones que pasan así súper rápido, no son la basura espacial. La basura espacial son esos puntitos que ustedes están viendo, que están en esta zona. Déjenme rayarlo. Están más o menos, déjame anotar, aquí está. Es más o menos por esta parte, ¿no? Eh, Eso es básicamente la basura espacial. Se ve así porque es un telescopio que mira fijamente a la basura espacial y la va siguiendo. Entonces, en ese recorrido, todas las estrellas de fondo pasan rapidísimo, ¿no? Es como si, no sé, por ejemplo, viéramos un montón de árboles y de repente viene un auto a toda velocidad y ponemos nuestra cámara a seguir al automóvil a toda velocidad y los árboles los vemos barridos. Es más o menos el efecto y por eso se ve de esta manera.
Es la manera en la que justamente buscan, encuentran basura espacial. Si no está en nuestro catálogo, lo agregamos al catálogo de vigilancia de basura espacial, porque si se nos pierde, hay que buscarla, porque puede estar en peligro de colisión. Este es otro ejemplo. La basura espacial son los puntos estáticos. Y vean que hay bastantes. Hay bastantes allá. ¿Cómo lo limpiamos? Bueno, no es que podamos mandar a un equipo pues de limpieza. No es que podamos mandar un Roomba por allá y que automáticamente limpie. Realmente se requieren de técnicas muy especializadas porque imagínense, allá en el espacio no hay, bueno, hay microgravedad. Entonces, tú vas flotando y aplican las leyes de Newton. Mientras no hay una fuerza externa, tú te sigues moviendo, ¿no? Hasta que, por ejemplo, algo te detenga. En este caso no hay nada que te detenga, no hay fricción, entonces te puedes seguir desplazando hasta el infinito y nadie te va a detener. Entonces, pero si alguien se acerca o algo se acerca y transmite energía a tu cuerpo, ¿no? Entonces cambias tu dirección y entonces o puedes agarrar más velocidad, ¿no? Y eso es un problema. Entonces pasa lo mismo con la basura. Si tú te acercas con un satélite y tocas la basura espacial, corres el riesgo de que le agregues energía cinética y se te vaya y ya jamás la alcances. Entonces hay que tener cuidado para poder limpiar ese tipo de basuritas. Entonces, unos dicen, pues con una red que llegue por los lados, la atrapa y la agarremos, ¿no? Otros dicen, con un láser potente desde aquí abajo, los quemo, los jalo hacia la atmósfera y que la atmósfera los termine de destruir. Ok. Otros dicen, bueno, pues la agarramos con unas como cucharas y con las cucharas las empujamos para abajo y que las queme la atmósfera, ¿no? La verdad es que hay muchísimos métodos para poderlos destruir, todos de ellos teóricos, porque no los hemos podido probar, porque el hecho de poder probar este tipo de metodologías requiere de un nuevo lanzamiento, un nuevo satélite y eso cuesta muchísimo en el orden de los miles de millones. Entonces, miles de millones para limpiar miles de millones es carísimo. Requerimos de metodología que aunque nos cueste miles de millones, podamos limpiar no solo miles de millones, sino miles de billones de desperdicios allá arriba. Entonces, vale la pena, es redituable mandar algo a limpiar el espacio. Ese es el problema por el cual todavía no se ha hecho esta limpieza y pues todavía no se hace y la basura se sigue acumulando, acumulando. El problema justamente de no limpiar esta basura con alguna de estas metodologías es que la cantidad de basura se va a acumular tanto que entonces nuestras estimaciones para el 2065 son catastróficas y ponen en riesgo las telecomunicaciones y nuestro estilo de vida actual. Ay, este video me encanta porque es el único video de basura, no intencionalmente, fue un accidente, pero de basura espacial arrojada por un ser humano, ¿no? Permítanme tantito, déjame ponerle play. Ahí está. Estaba un astronauta realizando sus labores de reparación cuando entonces jala su maleta y la quita para jalar lo demás y chin, se le fue. ¿Sí lo vieron? Lo volvemos a repetir. Estaba trabajando, empujó tantito de lado su bolsa de herramientas, pero no se dio cuenta que no estaba sujeta la bolsa de herramientas y se le fue al espacio. Vamos a ver aquí. Esta es la caja de herramientas. eh, La mueve y de repente chin, 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 chin. Y eso es lo malo, no te puedes aventar por ella, porque si te avientas por ella, te vas al infinito o caes a la tierra y te mueres. Entonces, no lo puedes hacer. Se te fue, ya se te fue la bolsa de herramientas, ¿no? Y eso contribuyó a la basura espacial. Se sabe que ahí está, se sabe que sigue dando vueltas a la Tierra esa caja de herramientas. Allá va, en la parte de abajo. Ya no pudo hacer nada por recuperarla. ¿Por qué? Porque la astronauta iba sola. Pues ni modo que si hubiese habido alguien con esos dispositivos para poder hacer caminata espacial y moverte, pues vas por ella y la recoges y la regresas, pero no había nadie. Entonces se fue y ya jamás la volvimos a ver, ¿no? Entonces es padre porque en la conferencia, y esto fue como a principios de los años 2000,
Cuando tuvo que dar la cara en la conferencia internacional, estaba muerta de la risa la astronauta. Dijo, pues es que se me fue, se me barrió, ¿no? Entonces, pidió disculpas, disculpas internacionales, pero fue un accidente. Ni modo, ¿no? Entonces, pero bueno, si no tenemos cuidado con la cantidad de satélites que se lancen hacia el espacio, entonces vamos a llegar a ese futuro distrópico, ¿no? De Wall-E, en el cual al intentar salir de la atmósfera terrestre, te topas con toda esa cantidad de satélites. Y aquí pues lo padre de esa película es que pues la nave es choncha, ¿no? Y golpea, quita todos esos satélites. Pero la triste realidad es que el impacto de una nave contra todos esos satélites destruiría la nave, no como aquí que pasa sin más ni más. Realmente la va a destruir. Entonces, saturar nuestro espacio con una gran cantidad de satélites va a provocar que nos enjaulemos y después no podamos salir de la Tierra. Va a ser complicadísimo, muy complicado, ¿no? Mientras tanto, sí, gracias Elon Musk por darnos tantos satélites y arruinarnos nuestras fotografías porque se me atraviesan tus satélites. Entonces, en fin, esta es la triste realidad y la verdad es que es parte de nuestro futuro como humanidad tener toda la conexión dentro de estos satélites, de estos equipos allá en el espacio que son lanzados con cohetes y que eventualmente van a ser al por mayor. Todo esto para tener esa intercomunicación a nivel global. Ustedes a lo mejor ya han escuchado hablar del Internet de las Cosas, en el que hoy en día tú vas en tu auto muy lejos y se te olvidó apagarle a los frijoles y desde tu celular apagas la estufa. Desde tu celular prendes la lavadora para que cuando tú llegues a casa ya esté lista y tú nada más tiendas o incluso ya esté seca la ropa, ¿no? Entonces, hay muchos más ejemplos, pero como la plática no es de Internet de las Cosas, no podemos ahondar en esa parte. Pero vaya, todo esto es ya parte de nuestro estilo de vida actual y ya no podemos echarnos para atrás, porque echarnos para atrás es regresar a los años 50, cuando no existían satélites, cuando dependíamos de la radio, nada más, de la televisión local, cuando no existía televisión satelital. Entonces, si ocurre esto, el fenómeno de síndrome de Kessler, y destruye todas las telecomunicaciones actuales, vamos a regresar a los años 50. Eso es un hecho. Entonces, tenemos como 30 años como para inventar cosas y evitar este tipo de catástrofes y no regresar 100 años en la historia de la humanidad, ¿no? Mientras tanto, seguimos inundándonos de satélites. Por cierto, ya se lanzó el primer satélite encargado de limpiar basura por parte de una empresa privada que se llama Astroscale, una empresa japonesa que lanzó el satélite este lunes con la Agencia Espacial Rusa. En cuanto esté puesta en operación, van a probarlo en cuanto entre el siguiente mes y si es capaz de poder atrapar la basura espacial, regresarla y destruirla, van a intentar demostrar que con un pequeño satélite de bajo costo podemos limpiar el espacio. Entonces, sí, ya hay gente trabajando en esto, hay agencias espaciales trabajando en esto, industria como tal, y eventualmente va a ser también una nueva parte, un nuevo nicho de fuentes de empleo para las siguientes generaciones, ¿no? ¿Qué haces? Ah, pues hago satélites que limpian el espacio, ¿no? Por ejemplo, y eso estaría bastante padre, ¿no? Entonces, en vías de mientras, esperemos que esta misión sea exitosa y compruebe que realmente es redituable limpiar el espacio, ¿no? De mi parte, hemos llegado al final de esta presentación. Ahora sí, no sé, Sara, si tenemos tiempo para preguntas y respuestas, porque como es mi mala Sí, costumbre, me pasé un poquito de la hora, pero espero que tengamos tiempo todavía. okey, sí, todavía tenemos tiempo para un par de preguntas, tenemos varias preguntas. Ha sido una plática muy interesante de un tema que, como dices, posiblemente uno podría creer que no tiene nada que ver con nosotros, ahorita que estamos sobre la superficie de la Tierra, Así es. pero no, ya viendo todos los datos y la información que nos das, nos da una clara idea hacia dónde vamos si no cuidamos nuestro entorno. Y no me refiero solamente a la superficie de la Tierra, ¿no? Como bien lo dices, a miles de kilómetros sobre ella. Y lo que nos hace pensar es cómo el hombre
en donde quiera que sea parado, creo que no puede dejar de intervenir y generar una serie de consecuencias, ¿no? En las cuales tenemos que Claro, claro. pensar y remediar. También quiero Bueno, agradecer déjame ajá, interrumpirte rápidamente. okey. Una vez me hicieron ese comentario, dice, bueno, es que el ser humano no ha dejado una lata de Coca-Cola cuando fue a la luna porque no podía beber la lata de Coca-Cola afuera del espacio. Y yo les dije, no hace falta. El módulo lunar que se ocupó para bajar a la luna, la mitad se quedó abajo en la superficie lunar. Está todo el equipo que hoy por hoy ya no sirve y ahora es basura en la luna. Ya contaminamos la luna. Todos los rovers marcianos que ya no sirven, todas esas sondas que ya no están siendo ocupadas, ya son basura allá en Marte. Las Veneria que llegaron a la superficie y se impactaron contra Venus, ya son basura. Entonces, por cierto, ahí les va nuestra basura a los alienígenas, allá va la Voyager. Las Pioneer van para allá, entonces, sí, a donde pone el pie el ser humano, pone la lata de Coca-Cola, ¿no? Entonces, Sí, sí. muy acertado ese comentario, Sara. Entonces, tenemos justo que pensar que es bueno explorar, conocer, ¿no? Pero tenemos que ser más cuidadosos porque no somos los únicos, ¿no? Claro, Tenemos varias preguntas. Estoy muy contenta y quiero agradecerle a nuestro público porque tenemos de múltiples edades, Zaira. Tenemos desde padrísimo. chiquitos de 10 años, bueno, jovencitos de 10 años, ¿no? Hasta ya personas más adultas. Ah, de 9. Mira, aquí ya me está diciendo Ya. Carlos que es de 9. Eso es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por estarnos escuchando. Una de las preguntas que me hacen aquí es, si el Starlink está consciente de la contaminación que hace y si está haciendo algo para arreglarlo. No sé Bueno, si según, sabes. según Elon Musk, Ajá. sí está consciente. ¿Qué está haciendo? La verdad es que no me queda claro. Yo creo que, por ejemplo, una parte de la responsabilidad que él tiene es que algo que hasta cierto punto hay que también tener en consideración es que no es Elon Musk, él pone la lana, en realidad es todo su equipo, todo su gran equipo de ingenieros detrás de él, pero bueno, él es la cara, ¿no? Entonces, Elon Musk y su equipo se están encargando, como les comentaba, de generar combustibles cada vez más eficientes, de generar planes para evitar la contaminación allá. Entonces, según ellos, lo que van a hacer es que cuando un satélite de Starlink ya no funcione, lo van a bajar a la atmósfera para que se destruya con la fricción atmosférica, ¿no? Y que no llegue a la superficie terrestre y ponga en peligro a la población. Es lo que él ha dicho que está haciendo. El tema es que todo esto es muy caro. Entonces yo quisiera creer que como empresario él va a querer optimizar el uso de sus satélites y dejarlos lo más posible funcionando allá arriba. Entonces, no sé realmente si tenga esa conciencia de decir, no, sí los voy a bajar de acuerdo al acuerdo que tienen estas agencias espaciales y luego de los 25 años lo bajo, ¿no? Espero que tenga esa conciencia, realmente espero que lo tenga, ¿no? Sí. Aquí otras preguntas que aunque en parte lo mencionaste, pero no quiero dejarlas, sin mencionar. Dicen, Claro. ¿cuántos pedazos de basura hay en el espacio? ¿Y qué pasaría si chocan muchos satélites que están funcionando? Si pasa que todos los satélites o muchos satélites pues tengan ese problema, choquen entre ellos, la cantidad de basura va a ser impresionante. Pero más aún, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita no va a poder ser posible porque todo esto es gracias al Internet y a las telecomunicaciones brindadas por los satélites allá. Tu televisión satelital, si tienes televisión satelital, va a dejar de funcionar, el Internet va a dejar de funcionar, este, tu Facebook va a dejar de funcionar, por supuesto, tu celular va a dejar de funcionar, pero yo les digo, que es lo que tú comentas, que todos los satélites se destruyen, se le conoce como síndrome de Kessler. Este escenario muy catastrófico realmente nos avienta a los años 50. Pierdes toda comunicación con el exterior y te quedas con toda la comunicación local. Es decir, para enterarte qué es lo que va a estar pasando en esos días, vas a tener que ir a tu puesto de periódicos y ver lo que pasó durante el día pasado.
vamos a tener otra vez ese rezago tecnológico. Y justo buscando de manera bastante rápida, ese dato está acá, aquí está. Tenemos toda esta cantidad de basura, más o menos actualizado 2019, todavía no liberan la del 2020, más o menos 20,000 objetos artificiales grandes, satélites, objetos grandes, más de 34,000 piezas de más de 10 centímetros, pero no tan grandes como un satélite, más de 900,000 piezas entre 1 y 10 centímetros y 128 millones de piezas menores a 1 centímetro. Es decir, 130 millones, punto, ¿no? De piezas de basura allá en el espacio. Entonces, sí es peligroso y la verdad es que es el buen trabajo de los ingenieros aeroespaciales que coloquen en órbitas muy precisas a los satélites para que no choquen, porque una falla de cálculo ahí nos va a echar a perder nuestro estilo de vida actual, definitivamente. Otra de las preguntas, yo creo que les llamó mucho la atención, es ¿dónde están las personas dentro del cohete? Ves que mencionaste que era el primer motor, segundo motor, entonces quieren saber en qué parte del cohete se encuentran y que no entendió muy bien eso de que se cae al mar, Ahorita les me platico imagino. eso. Ajá. Las personitas en el cohete van en esta parte. Dejen ver si le puedo dar zoom con la aplicación. Ahí está. Todo esto es el cohete y el módulo, aquí va. En esa cápsula triangular, en ese pequeño espacio reducido, van los astronautas. Las cápsulas del Apolo, hagan de cuenta que es mi silla, otra silla y otra silla y ya. Eso es todo. De ahí se desplazaban hacia el módulo lunar y el módulo de comandos que vienen en esta sección. Módulo de comandos y el módulo lunar. Pero per se los astronautas van aquí, van en la punta del cohete, hasta arriba van ahí. Y entonces sienten todo el impulso del cohete, van cayendo para allá, ¿no? En el caso de la Soyuz, déjame ver si me puedo mover para allá. En el caso del cohete Soyuz es prácticamente lo mismo. Este triangulito que se ve aquí, ese trapezoide, ahí es donde van los astronautas, los cosmonautas. Si llevan cargas como otros satélites, van en la parte de abajo. Pero los cosmonautas van hasta el tope, van hasta arriba. No van definitivamente ni en medio ni abajo, van siempre hasta arriba, ¿ok? Y eso de que caen en el agua es porque estas etapas, los cohetes, se liberan no tengo a la mano, ¿qué podría ser? No tengo ni una botella en la mano. No puede ser que no tenga una botella en la mano. Ok, el cohete cuando se lanza, los voy a explicar con esta diapositiva, el cohete cuando se lanza, libera, prende sus motores, que son esta barra de aquí abajo, este triángulo de acá, y hay otros tres más. Cuando levantan el cohete, se impulsan hasta arriba y cuando se acaba el combustible, los suelta, los desacopla y entra la segunda etapa, que es más o menos esta parte de aquí. Esa segunda etapa trae más tanques de combustible y los enciende para dar otro impulso más. Se acaba ese combustible y encienden una tercera etapa que viene aquí con más combustible para dar el último empujoncito a la nave de los cosmonautas o de los astronautas y que estos lleguen al espacio. Aquí es donde ustedes deben de notar que la primera etapa es enorme y trae muchísimo combustible. Del Saturno, la primera etapa es esta. Es muy grande. Segunda etapa y tercera etapa. Perdón. Ahí está. Tercera etapa. ¿Por qué? Porque la tercera ya lleva menos peso, ya estás más arriba y entonces el impulso que necesitas es menor. Pero se ocupan tantísimos cohetes, tantísimos motores para poderlos mandar para arriba porque es mucho peso. Es muchísimo. Pues si tú lo que quieres hacer es mandarlos lejísimos. Entonces requieres tener muchísimo impulso. Podríamos hacer un símil con el carro, ¿no? Que por ejemplo, vamos en carretera
no sé, imaginemos que nos vamos en carretera hasta la Patagonia, la punta de abajo de Argentina. Y entonces llenamos con un tanque de gasolina al auto y decimos, tenemos mi tanque de gasolina que me va a llevar bastante lejos. Es el tanque principal, pero entonces, sí, no voy a alcanzar a llegar, ¿no? Y más o menos allá a la mitad de Perú, se te va a empezar a apagar el carro y entonces te bajas, sacas tú un tanquecito chiquito que tenías ahí guardado con gasolina y dices, haz mi reserva. Llego y lleno el tanque y me sigo avanzando. Y entonces ya llego a la parte baja de Argentina, pero todavía no llego a la Patagonia. Y entonces de la nada sacas una botella de Coca-Cola con gasolina, un tanquecito más pequeño, y vuelves a llenar tu tanque del carro. Y ahora sí, y llegas a la Patagonia. Más o menos es lo que pasa con estos tanques, con estos motores de estos cohetes. El problema es que cuando se desacoplan, cuando se salen, se zafan del cohete, porque no van todo el tiempo pegados al cohete, se zafan para quitarle peso, peso muerto, y dejar que el siguiente motor se encienda. Entonces, cuando se liberan estas etapas del cohete, algunas de estas etapas caen en el mar y lo contaminan porque todavía traen residuos. Además, las pruebas de Starlink, o bueno, perdón, de SpaceX o de Blue Origin, por ejemplo, cuando han llegado a fallar y calculan mal su caída, en lugar de caer en tierra, caen en el agua, caen en el océano y lo contaminan. Son pruebas, por fortuna son pruebas, pero si no pruebas, si no te pasa este tipo de accidentes, cuando van los lanzamientos de verdad, puede fallar y pierdes mucho dinero y en el peor de los casos pierdes vidas humanas. Entonces, prefieres que fallen antes a que fallen durante una misión importante. El problema es que esas fallas contaminan a nuestros océanos o pueden contaminar nuestros océanos. Ok, muchas gracias, Aira. Mira, ya el tiempo nos está comiendo, pero sí quiero, mencionar a algunos de nuestros espectadores que hay varias preguntas. Le agradecemos sus preguntas a Noé, a Vania, a Galo, a Carlos, este, Tuvimos muchas preguntas. Guau. sí, sí, a Sara. De hecho, te felicitan, nos preguntan particularmente que eres ingeniera, pero ¿qué estudiaste para saber tanto, no? Esa es una de las preguntas que tienen, ¿sí? Y claro, varias felicitaciones por parte de nuestra audiencia. No sé si quieres decir algo para concluir, Eh, para cerrar. Bueno, respondiendo a esa duda, esa pregunta, yo soy ingeniera en computación. Entonces, bueno, mi formación es como tal en esa rama de la ciencia, en la ingeniería. Y la ventaja de estudiar ingeniería en computación es que donde haya computadoras, trabaja una ingeniera en computación. Por ejemplo, esta ingeniera programadora, esta, uy, tan famosa que se me olvidó el nombre, ¿no? Este, Margaret Hamilton. Ah, Margaret Hamilton. Hamilton fue una programadora del MIT que hizo el código, la programación de la computadora que llevó al hombre a la luna. Ahí puede trabajar un ingeniero en computación, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero realmente donde haya computadoras se necesitaron programadores, ingenieros en sistemas que ayudaran a esta parte. Entonces, sí, la verdad es que mi rama está permeada en todas partes, como bien escucharon. Ahorita estoy trabajando, por ejemplo, en la industria de la radio, pero he trabajado en la Agencia Espacial Mexicana, donde por supuesto ahí esta gran cantidad de conocimiento se acumula. He trabajado en bancos también y bueno, hasta ahorita son como que son todas las ramas en las que he trabajado, pero también, por ejemplo, he intentado trabajar en la parte de ingeniería biomédica, de robótica, porque pues ahí encajamos también las ingenieras en computación. Estamos en todos lados actualmente, ¿no? Entonces, pues sí.
Pues sí, lamento que no nos dé más tiempo. Yo por mí me quedo y platicamos más, ¿no? Pero pues también entiendo que está el tiempo de todas las personas y pues eso se respeta. Y pues no me queda más que concluir que, bueno, pues incluso ustedes lo vieron aquí al principio. Sara, si me lo permite, les puedo compartir mis datos. Claro, por supuesto. Vienen aquí al principio de la presentación, pero se los reitero, aquí viene mi correo, viene mis redes sociales de mi proyecto personal. Pueden mándenme sus preguntas que hicieron falta de contestar aquí al Facebook, ¿no? Y con gusto las contestamos. Platicamos si quieren por correo y vemos qué inquietudes tienen y con gusto pues resolvemos las dudas que hayan quedado, que hayan hecho falta por responder, ¿no? Entonces, más que nada es eso. Y claro, y como siempre, agradeciendo esta invitación a compartir todos estos conocimientos y compartir todas estas inquietudes con todo el mundo. Pues muchas gracias por venir. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos, por sus preguntas. Particularmente quiero darle las gracias a todos nuestros jóvenes eh, espectadores, que esperamos que les siga gustando la ciencia, que siempre que tengan una duda no se inhiban, pregúntenla hasta que les quede claro, ¿sí? Siempre, será un gusto respondérselas. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen en futuras conferencias. Les deseamos una muy agradable noche y, como se suele decir en astronomía, que tengan cielos despejados. Cielos Nos vemos. despejados, claro que sí. Nos vemos, cuídense, que estén muy bien.